Amigos, estamos con la excomisionada ahora, Sofía Maher, justamente para seguir conversando del asunto fundamental para el país, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que había pasado en realidad a un segundo plano de la noticia debido al asunto de las facultades legislativas. Doctora Maher, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada. Bueno, vamos a empezar con una noticia que no es muy buena para la Comisión. Abren investigación a ex integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La denuncia fue derivada por la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, a la 49 Fiscalía Penal y en realidad ha sido bien rápido. Ustedes mismos han señalado que hay una preocupación porque antes de denunciar o iniciar investigaciones contra cualquiera de los que están en el informe, en los 9 tomos de la Comisión de la Verdad, los primeros investigados van a ser ustedes, y nada más y nada menos que por apología del terrorismo, cosa que es un delito, la verdad, bastante grave. ¿Qué piensa de esto? ¿Se siente víctima de la ingratitud, víctima de una ofensiva política? ¿Qué piensa de este asunto? Yo creo que este tipo de acusaciones ponen más, creo, aún más de manifiesto lo que está apuntando el informe, ¿no?, de la Comisión, a una clase política que vive de espaldas al país, que no es capaz de tomar los temas de fondo, que creo que es lo que está presentando el informe de la Comisión, ¿no? Es de alguna manera, una cachetada a todos los peruanos, que está evidenciando que el país es un país escindido, es un país racista, es un país dividido. No me preocupa una denuncia por apología de terrorismo, o sea, si la fiscal empieza a investigar con esa prontitud, me parece muy bien que las fiscalías actúen de esa manera, y bastaría con leer el capítulo sobre Sendero Luminoso o lo que es el informe de la Comisión de la Verdad, que es la primera vez que documenta de manera detallada los crímenes de Sendero Luminoso. O sea, si alguien en la historia, desde los 80 hasta la fecha, ha documentado claramente la criminalidad de Sendero Luminoso, es la Comisión de la Verdad. En todo caso, ustedes han sido, digamos, expuestos en la última semana, ya desde antes, pero desde la última semana, a una serie de acusaciones de todo tipo. Le han dicho prosenderista, le han dicho, no terrorista, pero casi, digamos, vinculada a primos. Han dicho que algunos comisionados son primos hermanos del terrorismo, que están directamente vinculados, que la defensa de los derechos humanos en los 80 fue casi un organismo de fachada del terror. ¿Ustedes esperaban una reacción tan fuerte, tan visceral, tan dura con la Comisión de la Verdad? Sí. ¿Sí la esperaban? Sí, es normal, es normal. Además es normal en casi todos los procesos de comisiones de la verdad. Las reacciones son semejantes, o sea, parece que es una resistencia a querer ver lo que no te gusta, porque de alguna manera te confronta a tus responsabilidades. Y este tipo de procesos, porque no es una investigación, o sea, no es una investigación académica la que hemos hecho. La Comisión de la Verdad es un proceso. Y aunque a veces le digo, la lectura del informe, yo no he avanzado todos los tomos, pero he avanzado algunos, tiene mucho de investigación académica. Hay momentos en que la lectura se convierte... Probablemente cuando uno lo pone... uno, sobre todo. De acuerdo, bueno, y si ves el perfil de víctima. Exactamente, el tomo 1, el despliegue de la violencia, el perfil sociodemográfico. Que te hace toda la cantidad de gráficos, exactamente, año por año. Tiene un tono muy académico, el primer tomo. Y luego sí hay cosas mucho más ya de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cada capítulo por partido político también es en la práctica una recopilación de decisiones, de leyes, es una recopilación de opiniones que se dan en los diferentes momentos, pero aparte de lo que al final el resultado del informe es un documento escrito, y tienes que escribirlo en buen castellano, en buena redacción, pero lo que ha sucedido
mientras íbamos investigando estos 2 años, hemos abierto un proceso. Y ese abierto proceso es que has removido una serie de cosas que estaban más o menos tapadas, has confrontado una historia oficial que la tenías más o menos dentro del sentido común, has dado voz, por ejemplo, a una serie de personas que nunca han tenido voz en este país. O sea, las audiencias públicas, por ejemplo, son parte de un proceso abierto, ¿no? En el proceso, han habido algunas quejas, yo las he escuchado en el radio, no se preocupe por el micro, déjelo ahí nomás, que normalmente se cae. Casi controlado. Sí. En el proceso, muchas veces, lo que se ha dicho en los últimos días ha sido gente que salió a decir, yo soy una víctima y a mí nadie me ha llamado, nunca me han invitado a la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Yo creo que hay muchísimas, hay comunidades enteras en las que no se ha podido llegar. Nosotros hacíamos una invitación abierta, por supuesto que han habido equipos de campo que han caminado y han ido a las comunidades, pero no es posible cubrir en 8 meses, que ha sido, 8, 10 meses han sido el recojo de testimonios, imposible cubrir todo el territorio nacional, pero además era también voluntario. O sea, la gente tenía que acercarse a la comisión. Sí, teníamos oficinas, 6 oficinas, en un momento con oficinas locales, hasta 14 oficinas hemos tenido desplegadas por el país, pero justamente eso es una de las razones mayores por las que cuando discutíamos en el Pleno era cuando presentemos el informe al país, por ejemplo, el discurso, que a veces es lo que muchos de los peruanos va a ser lo único que van a escuchar. Eso es lo que le iba a decir. Que no van a leer el informe. Es mi siguiente pregunta. ¿Qué dijimos? Y fue toda una discusión. ¿El discurso fue trabajado en grupo? ¿Es el discurso de Salomón Lerner o es el discurso de la Comisión de la Verdad? Es una gran incógnita que hay. El discurso fue escrito por Lerner, pero fue presentado al Pleno. Y fue aprobado en el Pleno. Claro, claro. Y el discurso está reflejando lo que ha sido, creo, las constataciones y los temas de fondo que queríamos presentar. Aunque muchos señalan, y lo que usted acaba de decir, que es cierto, este es un país que lee poco, lamentablemente. No somos un país de gran lectoría. Leerse 9 tomos es casi imposible. La clase política va a leer con mucha suerte las conclusiones y los distintos partidos leerán en sus comisiones políticas con mucha suerte el capítulo que le toca a cada partido. Por lo tanto, el discurso era fundamental para dejar algunas cosas en claro. Y más bien lo que dio fue argumentos. Se dijo que era inoportuno, se dijo que no había un claro deslinde con Sendero Luminoso, que había equiparado a Sendero Luminoso con las Fuerzas Armadas, en fin, todo lo que usted se escuchó, ¿ya? Y que en realidad podía tomarse frases del discurso y sacarlas después de contexto para justificar justamente esas posiciones. Yo creo que fue inoportuno el discurso porque muchos dicen al día siguiente Salomón Lerner tuvo otro discurso en Ayacucho. Era diferente, ¿no? El público es diferente, por cierto. Claro, sí, o sea, pero yo creo que el discurso en Palacio, yo creo que era el discurso que se tenía que dar. Lo conversamos, por ejemplo, esto de las cifras, ¿ya? O sea, podíamos haber dicho las 23.969, que las tenemos nominalizadas con apellidos y todo. Podíamos haber dicho eso, que es lo que ha sido el recojo individualizado de acuerdo a nuestros testimonios. Pero no reflejan la verdad, la magnitud del problema. Y dijimos, ¿qué decimos? ¿Vamos a decir las 24.000 o vamos a decir lo que realmente ha pasado en este país? Y decidimos lo segundo. Aunque el general Graciani señalaba que debía decirse de otra manera, no decir las 24.000 con una proyección A. Está escrito, está escrito. Por eso la diferencia entre al final el discurso también es una decisión política. O sea, todas esas observaciones, mira, las 6 páginas de las observaciones de Arias Graciani, no sé por qué las observó, porque casi no hay contradicción con el texto, es que el problema es que las contradicciones en el uso de las palabras. O sea, pero es evidente que había mucha sensibilidad frente a este informe y que el uso de cada palabra iba a ser discutido hasta la saciedad. Ustedes deben haber tenido, me imagino, polémicas y debates sobre qué palabras usar para no ofender. En el texto del informe, sí. En el texto del informe, sí. Pero no en el discurso. Para nosotros el discurso era el momento
en que nosotros le presentábamos al país lo que consideramos que es la parte más importante del informe y del proceso que se inicia. Y lo más importante era, creo, como ideas centrales, fue un conflicto armado mucho más grande que el que nosotros teníamos, que había gente que había desaparecido y que nadie las echó de menos, que había una clase política que no estuvo a la altura de lo que tenía que haber hecho de acuerdo a su responsabilidad, porque nosotros votamos por ellos, ellos juraron frente a la Constitución diciendo que le iban a cumplir y que nos tenían que cuidar, y no lo hicieron, y deben una respuesta. Y la otra es a la sociedad en su conjunto, o sea, a nosotros nos estamos confrontando a cada uno de los peruanos de las ciudades, ¿no? Hay una parte durísima que dice, bueno, qué fácil es negar o cuestionar las cifras desde la tranquilidad del poder o desde la tranquilidad de tu comodidad, ¿no es cierto? Ahora, ahí también... Creo que es eso, ese ha sido el sentido, creo, del informe, ¿no? Ahora, del discurso, perdón. Ahora, hay quienes dicen que la palabra vergüenza es en realidad excesiva, porque de esos años, de esos 20 años, hay muchísimos episodios de los cuales los peruanos podían sentirse orgullosos. No le digo ni de las matanzas, ni de las masacres, ni de las muertes, ni de los desaparecidos, pero sí del hecho de que finalmente se venció al terrorismo en el Perú. Sí, y yo creo que además... Y heroicamente, en muchos casos. Además se dice, además sí, al final en el discurso lo decimos, ¿no? Esto no es solo una historia de muertes, es al final una historia por la sobrevivencia y es una lucha por la vida. Así es. Ganaron, nuestras Fuerzas Armadas han ganado esa guerra, pero también fue los propios campesinos, las propias comunidades que se organizaron y rechazaron a ascender, o sea, se venció. O sea, es una historia de victoria, eso es una historia de victoria, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ahora, ¿no es cierto? hay otra cosa, me queda poco tiempo y lamentablemente podría hablar toda la hora con Sofía Mager, hay otra cosa que se les ha criticado, que es el tema de la reconvención histórica, es decir, ustedes debieron haber actuado de esta manera, señores apristas, señores de Acción Popular, señores del Fujimorismo. Claro, y la pregunta es, qué fácil, qué claro, fácil 20 años después. pero claro, pero para eso se hace una comisión. O sea, tú no puedes tener esa visión en el mismo momento que están sucediendo las cosas. Es justamente, entonces, esa es la razón. No puedes asignar responsabilidades en el sentido de la culpa. No, pero es que pero claro que sí, hubieron responsabilidades clarísimas. Y yo creo que una responsabilidad... No se puede alegar ignorancia, no se puede alegar no tener la menor idea de qué cosa era lo que se estaba enfrentando, no estar preparados, no haber heredado el gobierno militar. No es posible. Yo creo que esas respuestas no son aceptables. No es posible que se te hayan muerto 4.000 personas y que tú no te hayas enterado a los principios de Sendero Luminoso, en los primeros años. No es posible, no es aceptable que se le haya delegado totalmente la responsabilidad, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, y los políticos no los controlaron, no les hicieron ningún tipo de control. No es posible que les hayan dado, por ejemplo, legislaciones en las que de alguna manera le daban carta blanca, después de que ya tú tenías denuncias de violaciones de derechos humanos, sacan una disposición, una norma en que todas las violaciones que se cometieran dentro de una zona, así es, esa es carta blanca. Para eso no los elegimos. Y yo creo que eso sí tiene que ser respondido porque quieren seguir gobernando el país y quieren correr en las elecciones de 2006. Yo creo que es indispensable que tienen que... ¿Usted quiere correr en las elecciones de 2006? Yo lo escuché ahora a Roque Benavides y me hizo una gracia porque decía, pero Roque Benavides, ¿a quién de los comisionados le tiene miedo como competidor para el 2006? No sé, pero... Eso fue lo primero que... ¿Pero va a postular usted en algún partido? ¿Va a postular? Yo ya tuve la primera prueba. La primera prueba fue después de la mesa de diálogo, que salí en los periódicos y era representante de la sociedad civil en la mesa de diálogo. Y salía mucho en los periódicos, así, representando un sentimiento. Y tuve invitaciones de amigos para que ser congresistas. Y no, o sea, no es eso. No está interesada. Digamos que no está interesada por el momento. No, por el momento no estoy interesada. O sea, que Roque Benavides, si me tiene a mí miedo como competidora para el 2006,
Que no se preocupe, No le voy a hacer la competencia. Muy bien, muchísimas gracias Sofía Masser por estar con nosotros. Hay muchos más aspectos, amigos, sobre este informe. Yo siempre les recomiendo su lectura en www.cverdad.org.pe, aunque hoy la página está en mantenimiento, ¿ya? Y necesitamos que se apuren en darle el mantenimiento para poder seguir leyendo. Muy bien. El sábado. Así es. Muchas gracias y vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de otro tema controvertido en la Comisión de la Verdad, el número de muertos y desaparecidos. Volvemos.